Les proponemos que hagan con nosotros un viaje en el tiempo. Voces del Misterio Futuro. En Voces del Misterio Futuro vamos a hablar de ángeles y demonios, de todo lo que esconde la obra de Dan Brown, de la mano de nuestros compañeros virtuales, Victoria y nuestro compañero Isaías. Compañeros virtuales, todo bajo un guión de José Manuel García Bautista e interpretación. Espero y deseo que les sea grato y que aprendan mucho con este interesante programa de Voces del Misterio Futuro. En el año 2000, o sea, hace ya un tiempo, millones de lectores se convencieron de que una sociedad secreta del siglo XVII había robado un vial de antimateria. Y todo esto de un laboratorio suizo para, básicamente, volar el Vaticano por los aires. Sí. Suena totalmente a fiebre de guionista de Hollywood. A fantasía pura y dura, tal cual. Pero ocurre algo que a mí me parece fascinante. Y es que cuando envuelves una trama que es tan disparatada en descripciones que suenan súper técnicas y le añades unas cuantas referencias históricas reales, la mente humana hace un clic. Claro, el cerebro busca encajar las piezas. Exacto. De repente la gente empieza a asumir que la ciencia y la historia que hay detrás de esa ficción son 100% reales. Es un fenómeno psicológico tremendo, la verdad. O sea, la línea entre lo que es el entretenimiento puro de una tarde de domingo y la realidad histórica se esfuma por completo. Empezamos a asimilar mitos bastante descabellados como si fueran verdades absolutas. Y simplemente porque nos los han empaquetado en un formato narrativo fácil, ¿no? Eso es. Un formato que no nos exige pensar demasiado, sino solo sentarnos y disfrutar del viaje. Y por eso mismo, la inmersión de hoy es tan pertinente para cualquiera que consuma cultura popular. Vamos a desgranar un texto analítico muy exhaustivo que se titula Verdades y mentiras de ángeles y demonios. Un título bastante directo. Ya te digo. Básicamente es una disección implacable que desmonta las afirmaciones científicas, históricas y religiosas que se presentan como hechos en la famosa novela de Dan Brown y en la película que salió después. Y hay que dejar claro una cosa desde ya para quienes nos escuchan. Este documento que estamos analizando no es una simple lista de ratas en plan aquí se equivocó de año. No, ¿qué va? Es una defensa muy contundente de la Iglesia Católica. El texto argumenta que este tipo de thrillers comerciales a menudo funcionan como vehículos encubiertos para promover una agenda ideológica bastante específica. Totalmente.
Sostiene que no estamos ante simples licencias poéticas para que la historia fluya mejor, sino ante un revisionismo histórico deliberado. Y ojo, nuestro papel aquí hoy no es tomar partido por ninguna de las partes. No, por supuesto que no. No estamos aquí para ser de abogados defensores de la Iglesia ni para cancelar a Dan Brown. Nuestra misión es poner sobre la mesa lo que afirma esta investigación. Queremos entender los engranajes de cómo la cultura pop moldea la memoria colectiva sin que nos demos casi ni cuenta. Exactamente. Es ver cómo funciona esa maquinaria desde dentro. Vale, pues vamos a desglosar esto, porque el libro empieza fuerte, muy fuerte. Antes de meternos en pasadizos secretos y conspiraciones del Renacimiento, la mecha que enciende toda esta trama es la física cuántica. Palabras mayores. Ya ves, la novela nos plantea que el CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, ha logrado crear antimateria. Y no se queda ahí, sino que la describe como una fuente de energía inagotable y a la vez como un arma letal brutal. La bomba perfecta según el libro. Tal cual. Te dicen que un solo gramo tiene el poder destructivo de una bomba nuclear de 20 kilotones, es decir, Hiroshima metido en un frasquito de cristal. A ver, es un gancho narrativo espectacular, eso hay que reconocerlo. Juega muchísimo con ese miedo a lo desconocido y a la ciencia que parece que escapa a nuestro control. Da miedito, sí. Pero la refutación que hace el documento de esto es casi cómica de lo tajante que es. Y se apoya en las propias aclaraciones de los científicos del CERN. De hecho, la avalancha de histeria cuando salió esto fue tal que el centro de investigación tuvo que habilitar una sección en su web oficial solo para calmar a la gente. Ostras, ¿en serio? ¿Tuvieron que hacer un apartado de preguntas frecuentes sobre el fin del mundo? Literalmente. Para empezar, el documento señala que la novela describe el CERN como un instituto suizo, así en miniatura, cuando en realidad es un consorcio internacional gigante que está en la frontera franco-suiza. Y sobre la antimateria, a ver, sí existe, y sí se crea allí. Menos mal, algo es real. Bueno, espera. Existe, pero la idea de usarla como bomba es un disparate físico descomunal. O sea, que no hay un riesgo inminente de que un tipo en gabardina se lleve el apocalipsis en el bolsillo del abrigo. En absoluto. Los físicos explican, y el texto lo recoge muy bien, que manejan cantidades tan infinitesimales que son completamente inofensivas. Para crear un solo gramo de antimateria, ojo a esto, con la tecnología actual y a pleno rendimiento, el CERN tardaría miles de millones de años. Madre mía, miles de millones. Y aquí viene el golpe de gracia a la trama. El libro trata la antimateria como una fuente de energía, como si fuera, no sé, petróleo o carbón. Como si pudieras enchufar la batidora a la antimateria. Exacto. Pero físicamente la antimateria no es una fuente. Requiere muchísima más energía crearla de la que jamás podrías extraer de ella. Es un déficit energético de manual. Claro, o sea, a mí me suena a que es como acusar a una modesta fábrica de cerillas de estar construyendo una supernova en su sótano para destruir el mundo. La escala y el propósito están tan distorsionados que resulta hasta absurdo. Esa es una analogía perfecta. Pero claro, si la física nuclear nos queda un poco lejos a la mayoría de los mortales, el autor también cuela supuestos hechos sobre cosas muy, muy cotidianas. Uy, sí, el texto señala un error sobre esto que me dejó de piedra cuando lo leí. La novela afirma categóricamente que Internet fue inventado por unos reporteros de la BBC. Es que tiene tela. Y espérate, que por si fuera poco, dice que esos reporteros ganaron el premio Pulitzer por ello. Ese detalle es una joya absoluta. El análisis del documento lo destaca precisamente porque demuestra una doble imposibilidad y una falta de rigor que es abrumadora. A ver, la BBC no inventó Internet, evidentemente. Evidentemente. Fueron agencias gubernamentales, ¿no? Sí, agencias de Estados Unidos y universidades en los años 60 y 70. Pero es que además, ningún periodista británico de la BBC podría ganar un Pulitzer por ello, fundamentalmente porque el Pulitzer es un galardón exclusivo para ciudadanos estadounidenses. Claro, es de cajón. Pero, a ver, yo me pregunto, si es tan sumamente fácil de comprobar, ¿por qué incluir una mentira tan burda sobre algo tan reciente? Imaginemos abrir un libro de historia hoy y leer semejante barbaridad sobre, yo qué sé, la invención del microondas. Te reirías en la cara del autor. Totalmente. Pues ahí radica exactamente el mecanismo de manipulación narrativa que subraya el texto. Si tú presentas una afirmación falsa, pero lo haces con la suficiente autoridad y usando mucha jerga, logras bajar las defensas críticas del lector. Te la cuelan, vamos.
Te la cuelan. Si logras que el público acepte como válida tu versión distorsionada de la física cuántica o de la historia súper reciente de Internet, ¿qué nivel de escepticismo van a aplicar a eventos que ocurrieron hace 400 años? Pues ninguno, claro. Se tragarán cualquier cosa que les eches. Ninguno. Y eso es lo que da pie a toda la parte histórica. Lo cual nos lleva a una transición muy jugosa en este análisis. Porque si el arma de destrucción masiva que mueve toda la trama se basa en una física imposible, cabe preguntarse si los cerebros criminales que hay detrás del complot son igual de ficticios. Los famosos Illuminati. Hablemos de la famosa Hermandad de los Illuminati. La versión del libro, y bueno, del director de cine Ron Howard, es muy cinematográfica. Te pintan una sociedad secreta fundada en el siglo XVII, repleta de mentes brillantes como Galileo Galilei. Un elenco de lujo. Sí. Y que además fue masacrada y perseguida implacablemente por la Iglesia Católica. Y que ahora, en la actualidad, regresa para ejecutar una especie de venganza poética. Pues a ver, el gran problema aquí es que esa cronología es un choque de trenes monumental. La investigación que estamos viendo desmonta esta narrativa histórica de una manera fulminante. ¿No existieron entonces? Los Illuminati sí existieron, pero desde luego no en el Renacimiento italiano. El documento señala que fueron fundados por un profesor de Derecho Canónico llamado Adam Weishaupt. Y esto fue en Baviera, en Alemania. Vale, Alemania, no Italia. Eso es. Y la fecha exacta de su fundación, que está documentada, es el 1 de mayo de 1776. Además, su existencia fue bastante efímera. Colapsaron y se disolvieron por completo apenas 11 años después, en 1787. Un momento, frena ahí. Frena un segundo. Dime. Me estás diciendo que los Illuminati se fundan en 1776 en Alemania. Y Galileo, si no me falla la memoria, murió en 1642. Estamos hablando de un desfase temporal de casi un siglo y medio. Así es. 150 años. A ver, es como decir que Napoleón Bonaparte era íntimo amigo de Steve Jobs y se iban de cañas. Si el error es tan sumamente garrafal, ¿por qué el autor se empeña en usar precisamente a Galileo como el gran patriarca de esta sociedad secreta? Es una buena pregunta. El análisis se apoya en expertos como Bill Donahue para responder a eso. Y la respuesta que dan es que es pura ingeniería narrativa. Galileo es utilizado porque funciona como el mártir favorito del inconsciente colectivo. O sea, todo el mundo sabe quién es. Claro, es la figura perfecta, el ícono que todos reconocemos al instante para ilustrar esa supuesta guerra eterna y sin cuartel de la religión contra la razón y la ciencia. Necesitas un héroe trágico reconocible para que la venganza posterior del libro tenga gancho. Espera, pero a ver, incluso si sacrifican la cronología real para tener un buen personaje principal, ¿el juicio a Galileo sí que ocurrió de verdad? Y condenar a alguien por una teoría científica nos suena hoy a tiranía pura y dura. ¿Cómo aborda el documento esa parte? ¿O simplemente barren debajo de la alfombra y la minimizan? No, que va, no la minimizan para nada. Pero le aportan el contexto histórico que casi siempre solemos ignorar en la cultura popular. El texto detalla que, al contrario de la leyenda urbana que todos conocemos, Galileo nunca fue torturado. ¿Nunca? ¡Nunca! Ni pasó un solo día pudriéndose en una mazmorra húmeda del Vaticano. Sufrió un arresto domiciliario temporal y además en residencias que eran bastante lujosas, por cierto. Pero lo fundamental que expone el documento es el porqué de ese juicio. Vale. ¿Y cuál era el motivo real entonces, según esto? Pues argumentan que el conflicto no fue un choque frontal entre la ciencia iluminada y la fe ciega, sino más bien un problema de arrogancia académica y de método empírico. A ver si lo entiendo. ¿Me estás diciendo que el problema de la Iglesia no era que la Tierra girara alrededor del Sol? El problema principal era que en ese momento histórico tan preciso, Galileo no podía demostrarlo de forma irrefutable. Faltaban pruebas empíricas clave, como el paralaje estelar, que de hecho no se observarían hasta siglos después. Vale, le faltaban datos. Le faltaban datos cruciales. Y a pesar de esa falta de pruebas definitivas, Galileo insistía en presentar el heliocentrismo no como un modelo matemático útil para calcular cosas, sino como una verdad absoluta y probada. Y encima, exigía que la Iglesia reinterpretara las escrituras inmediatamente para ajustarse a su teoría. Vamos, que entró como un elefante en una cacharrería. Un poco sí. Y el documento contrasta esta actitud maravillosamente con el caso de Copérnico. Copérnico, que propuso exactamente lo mismo mucho antes, ¿no? Exactamente. Nicolás Copérnico, que fíjate además era un clérigo católico,
Propuso la teoría heliocéntrica antes que Galileo, pero la presentó de acuerdo a las reglas académicas de aquella época. ¿Y cuáles eran esas reglas? Presentarla como una hipótesis matemática para calcular los movimientos celestes. Al hacerlo con esa prudencia, no sufrió ninguna persecución. De hecho, el texto recuerda que el propio Papa Urbano VIII fue un gran admirador y mecenas de Galileo al principio. Ah, que se llevaban bien. Muy bien. Celebraba sus descubrimientos con el telescopio. El problema llegó cuando la actitud desafiante de Galileo y sus ataques casi personales forzaron un conflicto que se volvió político. Bueno, y aquí es donde se pone realmente interesante la inmersión de hoy. Porque claro, si la manipulación de la figura de Galileo no es un simple patinazo histórico sin querer, significa que es una herramienta calculada para apuntalar la tesis central de toda la novela. Tal cual. Y esa tesis que los personajes de la historia repiten como si fuera un mantra constante es que la ciencia es Dios. Te venden que la religión es un lastre primitivo y que la Iglesia lleva milenios intentando aplastar cualquier avance científico, básicamente para no perder su control mental sobre la población. Y es precisamente contra esa premisa filosófica donde este documento despliega su artillería más pesada. Recurre a sociólogos e historiadores de la ciencia de primer nivel, gente como Rodney Stark y Thomas E. Woods, para darle un giro de 180 grados a ese tópico. ¿Y qué dicen exactamente? Pues lo que argumentan no es solo que la Iglesia tolerara la ciencia, que ya sería un cambio de paradigma, sino que afirman que la revolución científica ocurrió en Europa occidental precisamente gracias a la base intelectual del catolicismo. Vale, a ver, esto choca frontalmente con lo que nos enseñan a todos en el instituto. ¿Cómo justifican que una institución religiosa sea precisamente el motor de la revolución científica? Suena súper contraintuitivo. Sí que lo suena, sí. Pero la clave, según explica el sociólogo Rodney Stark en el texto, está en la concepción misma del universo. Piensa un momento en las culturas animistas o politeístas antiguas. Vale. Concebían la naturaleza como el patio de recreo de dioses caprichosos. Si un rayo caía o un río se desbordaba, era simplemente porque un dios estaba enfadado esa mañana. Claro, no había un porqué lógico, era puro capricho divino. Exacto. No había leyes físicas subyacentes que descubrir, solo humores divinos que apaciguar con ofrendas. El cristianismo, en cambio, introdujo en Europa la idea de un creador que era eminentemente racional. Ah, vale. Voy pillando por dónde van. Si el arquitecto del universo es supremo y sobre todo lógico, su creación debe ser por fuerza un mecanismo ordenado, un mecanismo regido por leyes estables y, lo más importante, inteligibles para la mente humana. Entiendo. O sea, es decir, si crees firmemente que el universo tiene unas normas lógicas de fábrica, de repente tiene todo el sentido del mundo dedicar tu vida a intentar descubrir cuáles son esas normas. Justo eso. La naturaleza dejó de ser un misterio sagrado e intocable al que no te podías acercar para convertirse en un libro abierto que invitaba a la comprensión. Fue este marco mental específico el que permitió, por ejemplo, que la alquimia, que estaba llena de misticismo, evolucionara hacia la química moderna. O que la astrología se depurara hasta ser astronomía, claro. Eso es, y el historiador J.L. Heilborn, que también está citado en el texto, aporta un dato demoledor sobre esto. Dice que la Iglesia Católica fue el principal apoyo financiero y logístico del estudio de la astronomía durante más de 6 siglos. 6 siglos dando dinero para mirar las estrellas. Pues fíjate, he leído en alguna parte que incluso usaban las propias catedrales como si fueran instrumentos astronómicos gigantes. Sí, es verdad. Construían pequeños agujeros en los techos de las iglesias más oscuras para que un rayo de sol cruzara el suelo, y así podían medir los solsticios y equinoccios con una precisión asombrosa. Y todo porque necesitaban calendarios exactos para fijar la fecha de la Pascua. Es un ejemplo perfecto de cómo la propia liturgia impulsaba la investigación empírica. Por eso, según los autores de este análisis, afirmar que intentaban destruir la ciencia es un absurdo histórico. Ya, no tiene mucho sentido. Y para rematar el tema de Galileo del que hablábamos antes, el texto aporta un dato que casualmente la novela omite por completo. En el año 1741, el Papa Benedicto XIV otorgó el imprimatur, que es el sello oficial de aprobación eclesiástica, a la publicación de la obra completa de Galileo. A ver, es que escuchando todo esto, es como si la narrativa del libro equivaliera a decir que el principal accionista de una empresa puntera en tecnología lleva 50 años colándose por las noches en las oficinas para destrozar los servidores a martillazos. ¿Tal cual? No tiene ninguna lógica histórica, ni económica, ni de ningún tipo. Ninguna en absoluto. Pero claro, una vez que asientas esa hostilidad inventada en el terreno de la ciencia y el público te la compra,
es muy fácil trasladarla a otros ámbitos de la historia, como el arte y la cultura. Y aquí, madre mía, aquí es donde la novela de Dan Brown cruza la línea hacia lo verdaderamente surrealista. El análisis recoge unas afirmaciones históricas sobre el arte que, francamente, te dejan rascándote la cabeza. Son de traca. Por ejemplo, el libro describe al Papa Pío IX como una especie de puritano desquiciado. Te cuentan que se paseaba por el Vaticano armado con un mazo, castrando las estatuas masculinas por considerarlas pecaminosas. Una imagen muy gráfica. Demasiado. O relata cómo el Papa Urbano VIII desterró la icónica escultura El éxtasis de Santa Teresa del maestro Bernini, y según la novela estaba indignadísimo porque la santa estaba esculpida tumbada de espaldas experimentando un orgasmo explícito. Madre mía. Y para coronar el pastel de los despropósitos, el libro asegura que la comunión cristiana es en realidad un plagio directo de un ritual de la religión azteca. Bueno, empezando por esto último de la comunión y los aztecas, es otra bofetada a la línea temporal que veíamos antes. El documento señala con bastante ironía que el cristianismo primitivo precede a la civilización azteca en más de 1000 años. ¿Un pequeño fallo de cálculo milenario sin importancia? Claro, es que es cronológicamente imposible que los primeros cristianos del Imperio Romano copiaran las prácticas de un imperio en Mesoamérica que tardaría todo un milenio en existir. El texto dice que es un error tan sumamente básico que revela o bien una profunda ignorancia o un desprecio total por la inteligencia del lector. Toma ya. Pero, ¿y qué pasa con las estatuas y los martillazos? Porque, a ver, al margen de las fechas, son imágenes visuales superpotentes que se te quedan grabadas a fuego en la cabeza cuando ves la película. Y por eso, precisamente, se usan porque son visualmente muy impactantes. Pero el texto corrige el registro de nuevo, apoyándose en biografías y registros de la época. Pío IX no iba por ahí destrozando el patrimonio con un martillo. Al revés, fue un mecenas devoto que restauró y protegió innumerables obras de arte. ¿Vale? ¿Y sobre Bernini y el Papa Urbano VIII? Pues la historia real es de un mecenazgo absoluto también. El Papa fue el gran protector de Bernini en su época, tratándolo casi con los honores de la realeza. Y respecto a la famosa escultura de El éxtasis de Santa Teresa, bueno, el argumento de la novela cae por su propio peso si alguna vez has pisado Roma. Claro, cualquiera que visite la Capilla Cornaro puede verlo con sus propios ojos. Eso es. La escultura muestra a la santa sentada en una especie de nube, no tumbada de espaldas en el suelo. Es una distorsión física evidente de una obra maestra, que además está a la vista de todo el público. Lo que me hace pensar una cosa. Si distorsionan las fechas de esa manera, si inventan hostilidades que no existieron, si mienten sobre la postura literal de una estatua que cualquiera puede ir a comprobar a Roma, ¿por qué molestarse? Buena reflexión. O sea, ¿qué ganan con un nivel de falsificación tan minucioso, tan detallado y tan específico? Pues esa es precisamente la pregunta central que vertebra todo el documento. Y la respuesta que ofrecen es fascinante, la verdad. El análisis sugiere que hay un propósito ideológico muy claro detrás de todo esto. Y para ilustrarlo, presentan un testimonio insólito. ¿Cuenta? Introducen el relato del padre Bernard O'Connor. Este hombre es un sacerdote que resulta que estuvo presente, vestido de civil y pasando completamente desapercibido durante el rodaje de la adaptación cinematográfica de Ron Howard, allí, en las calles de Roma. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que había un sacerdote de incógnito infiltrado en el rodaje de una superproducción de Hollywood? Es que eso suena al guión de otra película distinta. La realidad supera la ficción, ya lo sabes. El caso es que, al ir vestido de paisano, el equipo de producción asumió que era simplemente un turista curioso más que pasaba por allí. Claro, ni se imaginaron quién era. Ni por asomo. Y según el testimonio, que está recogido en el texto, al sentirse cómodos y sin vigilancia, algunos miembros clave del equipo hablaron con total franqueza sobre sus motivaciones reales. El sacerdote escuchó a personal de la producción afirmar sin tapujos que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por, y cito textualmente, demoler esta detestable institución, refiriéndose a la Iglesia Católica. Ostras, es una declaración de intenciones brutal, ¿eh? Y va más allá todavía. Según cuenta O'Connor en el documento, estas personas expresaron su profunda convicción de que, utilizando el poder blando de los medios de comunicación, el cine y la televisión, lograrían que la Iglesia como institución terminara desapareciendo por completo, al menos en la Europa occidental. ¡Qué fuerte! El documento utiliza este encuentro fortuito, este momento de honestidad brutal del equipo, como una pieza clave.
Argumentan que los errores de la obra no son el fruto de una investigación perezosa o de un guionista que iba con prisas. O sea, la tesis principal de esta refutación es que la desinformación no es accidental, sino que es una táctica sistemática y 100% deliberada. Eso es lo que defienden, sí. No estamos entonces ante un simple thriller palomitero que dobla un poco las reglas de la historia para que la trama respire mejor. Según esto, estamos ante un manifiesto ideológico envuelto en papel de regalo de superproducción de Hollywood. Exacto. Usan el formato súper digerible de misterio veraniego para inocular una especie de aversión subconsciente hacia una institución muy específica. Esa es exactamente la gran advertencia que lanza el análisis al final. Y subraya un mecanismo de control que es muy peligroso. Cuando tú presentas la historia o una versión de la historia a través de una lente emocional y con mucho suspense, el cerebro del espectador baja la guardia. Archiva esa información no en la carpeta de ficción entretenida, sino en la de verdad revelada. Como si sintieran que han descubierto un secreto que el poder establecido les estaba ocultando. Justamente eso. Es el motor de las conspiraciones. Y las consecuencias de esto en el mundo real, fuera de los cines y de los libros, son de una magnitud que de verdad roza lo absurdo. Porque una vez que abres esa caja de Pandora de las sociedades secretas y de las conspiraciones históricas en la sombra, la bola de nieve ya no hay quien la pare, no deja de crecer. Totalmente. El documento cierra su exposición detallando cómo el mito de los Illuminati, que recordemos era esa pequeña orden en Baviera que duró 11 escasos años en el siglo XVIII, pues cómo ha mutado en el comodín definitivo para explicar absolutamente cualquier desgracia moderna. Es un estudio de caso increíble sobre cómo funciona la anatomía de una teoría de la conspiración contemporánea, paso a paso. Es que hay que escuchar la lista de eventos mundiales que se les atribuye a los pobres Illuminati hoy en día según detalla el texto. Agarraos porque tiene tela la cosa. Hay comunidades enteras en Internet que los culpan de haber orquestado los asesinatos de los presidentes Lincoln, Garfield, McKinley y Kennedy. Casi nada. Y sigue. De estar detrás de la Revolución Francesa y de la Revolución Rusa. Se les acusa de planear los atentados del 11 de septiembre en las Torres Gemelas, de crear en un laboratorio enfermedades como el SIDA. Madre mía. Incluso de provocar desastres naturales como el huracán Katrina mediante algún tipo de tecnología climática secreta. Es de locos. Es una locura, sí. Y la gran pregunta que subyace a toda esa lista demencial y que los sociólogos intentan responder es el por qué. ¿Por qué la gente prefiere creer, contra toda lógica, que una élite en las sombras que desapareció hace más de 2 siglos controla el clima actual? ¿Y cuál es la respuesta a eso? Porque yo estoy perplejo. La respuesta sociológica que recoge el análisis es que, en el fondo, la conspiración ofrece consuelo. Consuelo. Pensar que hay gente mala controlando el mundo da consuelo. Suena raro, pero sí. Es psicológicamente mucho más reconfortante creer que hay un grupo de villanos hiperpoderosos moviendo los hilos de la historia humana, por muy malvados que sean. Es más fácil aceptar eso que aceptar la aterradora realidad de que vivimos en un mundo caótico. Un mundo donde las tragedias, las enfermedades y la violencia ocurren al azar, sin un plan maestro detrás. Ah, vale, ya lo pillo. Un villano con un plan, aunque sea un plan macabro y destructivo, implica de alguna manera que el mundo tiene un orden. Alguien está al volante, aunque sea alguien malo. El caos absoluto, la idea de que nadie controla nada, es insoportable para la mente humana. Así que inventamos a los Illuminati para dar sentido a lo incomprensible. Exacto, es un mecanismo de defensa mental. Y por eso, este análisis nos deja una lección vital sobre nuestra propia vulnerabilidad ante la narrativa. Demuestra cómo una obra de ficción, cuando tiene aspiraciones de verosimilitud histórica, tiene la capacidad real de reescribir la cultura popular. Es verdad. Cuando un libro vende decenas de millones de copias en todo el mundo, su versión manipulada de los hechos se convierte fácilmente en la nueva verdad de facto, silenciando por completo el consenso académico aburrido. Y nos recuerda que el pensamiento crítico no es un adorno intelectual para parecer más listo, es un escudo de supervivencia pura y dura en la era de la información. Desde luego. Entonces, llegados a este punto, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy, los que estamos escuchando este análisis? Yo creo que nos deja una reflexión profundamente incómoda que va mucho, mucho más allá de si Dan Brown confundió las fechas de Galileo o si se inventó la postura de una estatua de Bernini.
Totalmente de acuerdo. Pensemos en esto detenidamente por un momento. Si una simple novela de aeropuerto de principios de la década de los 2000, diseñada puramente para entretener en un vuelo largo, fue capaz de convencer a millones de mentes adultas y formadas de que una cofradía alemana del siglo XVIII estaba librando una guerra secreta con el Vaticano en plena época del Renacimiento, bueno, eso nos obliga a mirarnos al espejo de una forma muy seria. Nos pone contra las cuerdas, sí. Claro. ¿Cuántos de los supuestos hechos históricos indiscutibles que conforman nuestra propia visión del mundo actual, cuántas de esas verdades que damos por sentadas sin pestañear cada día y que de hecho guían nuestras opiniones y nuestros votos, son en realidad solo los restos fosilizados de una ficción muy bien escrita de hace 100 o 200 años? Yo creo que es un recordatorio superpoderoso y la verdad bastante inquietante de que siempre, siempre debemos cuestionar los cimientos de lo que tan cómodamente llamamos conocimiento general. Porque a veces, la mejor ficción es la que no sabemos que estamos leyendo. Les proponemos que hagan con nosotros un viaje en el tiempo. Voces del Misterio Futuro.